En un instante el mundo de Sofía se derrumbó, la puerta de la casa que había sido su refugio desde niña se cerró con un golpe seco, y las palabras de su padre resonaron como un trueno: «Esta ya no es tu casa». Frente a ella, en el umbral, estaba él, Diego, con el rostro endurecido por años de rencor, y a su lado, su nueva esposa, Carmen, con una sonrisa fría que cortaba más que cualquier cuchillo. Pero Sofía no estaba sola, sus manos temblaban, no de miedo, sino de rabia, y en ellas sostenía las escrituras de la casa, el único escudo que podía cambiarlo todo. Sofía había crecido en aquel hogar en Ronda, un pueblo encaramado en las colinas de Málaga, donde las calles empedradas parecían susurrar historias de generaciones pasadas. La casa, con sus paredes blancas y su patio lleno de jazmines, no era solo un lugar, era su herencia, el legado de su madre, fallecida cuando Sofía apenas tenía 10 años. Aquella mujer, Isabel, había sido el alma de la familia, una pintora de alma libre que llenaba la casa de colores y risas. Pero tras su muerte Diego cambió. El hombre cálido que una vez las llevó a ella y a su madre a bailar bajo la luna se convirtió en un extraño, consumido por el dolor y la amargura. Sofía, ahora de 25 años, había aprendido a vivir con el silencio de su padre. Había estudiado historia del arte en Sevilla, buscando en cada lienzo un eco de su madre, y había regresado a Ronda para cuidar de la casa familiar. Pero Diego tenía otros planes. Carmen, su nueva esposa, llegó con 2 hijastros, un chico y una chica que miraban a Sofía como si fuera una intrusa. «Necesitamos espacio», le había dicho Diego una mañana, con la frialdad de quien da un ultimátum. «Vete. Esto ya no es tuyo». Lo que Diego no sabía era que Sofía había encontrado, escondidas en una caja bajo el suelo del ático, las escrituras de la casa. Su madre, en un acto de previsión, las había puesto a su nombre antes de morir. Aquellos papeles eran más que un documento, eran la prueba de que Sofía no sería borrada tan fácilmente. Pero mientras lo sostenía, mirando a su padre con una mezcla de dolor y desafío, algo más la mantenía en pie: Elena. Elena, de 26 años, era la chispa que había encendido el corazón de Sofía. Se habían conocido en una feria de arte en Málaga, donde Elena exponía sus esculturas de arcilla, piezas que parecían capturar emociones crudas, como si la tierra misma hablara. Elena era todo lo que Sofía no se atrevía a ser: valiente, directa, con un humor que desarmaba a cualquiera. Su cabello negro cortado a la altura de la nuca y sus ojos oscuros tenían una intensidad que hacía que Sofía sintiera que el mundo, por un momento, dejaba de girar. Eran opuestas, pero encajaban como las piezas de un mosaico roto. Aquella mañana, cuando Diego le dio el ultimátum, Elena estaba a su lado. Había llegado a Ronda para pasar el fin de semana con Sofía, pero al ver la escena, su rostro se endureció. «No te muevas de aquí», le susurró a Sofía apretándole la mano. «Esta es tu casa, y nadie te la va a quitar». La presencia de Elena era un ancla, pero también un recordatorio: Sofía no solo estaba luchando por un tejado, sino por su derecho a existir, a amar, a ser quien era. La tensión en la puerta era palpable. Carmen, con su vestido impecable y su postura rígida, dio un paso adelante. «Sofía, no hagas esto más difícil. Tu padre ha tomado una decisión. Es hora de que sigas tu camino». Sus palabras destilaban una falsa compasión, pero Sofía no se dejó engañar. Miró a su padre, buscando en sus ojos alguna señal del hombre que una vez la cargó en hombros por las calles de Ronda. No la encontró. «No me voy a ir», dijo Sofía, su voz temblando pero firme. Levantó las escrituras, sosteniéndolas como un trofeo. «Esta casa es mía». Mamá se aseguró de eso. El rostro de Diego palideció. Carmen por primera vez perdió su compostura y los hijastros, que observaban desde el pasillo, intercambiaron miradas de confusión. Elena, a su lado, sonrió con una mezcla de orgullo y desafío. Pero la batalla apenas comenzaba. Diego no era de los que se rendían fácilmente y Carmen, con su astucia, ya estaba planeando su próximo movimiento. Sofía sabía que no solo estaba enfrentando a su padre, sino a un sistema que en un pueblo tradicional como Ronda
no siempre veía con buenos ojos a dos mujeres que se amaban. La casa era más que un lugar, era el símbolo de su resistencia, de su amor, de su identidad. Aquella noche, mientras el sol se ponía sobre las colinas, Sofía y Elena se sentaron en el patio, bajo el aroma de los jazmines. Las escrituras descansaban sobre la mesa, pero la calma era solo aparente. «Esto no va a ser fácil», dijo Elena, tomando la mano de Sofía. «Pero no estás sola. Nunca lo estarás». Sofía asintió sintiendo el peso de lo que venía, pero también una chispa de esperanza. Por primera vez, no solo estaba luchando por su pasado, sino por un futuro que podía construir con Elena. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Sofía apenas dormía, atrapada entre la furia de su padre y la incertidumbre de lo que vendría. Cada mañana al abrir los ojos veía las escrituras sobre la mesa de su habitación, un recordatorio de que tenía el poder, pero también una carga. Defender su hogar significaba enfrentarse no solo a Diego, sino a los prejuicios de un pueblo que aún susurraba sobre su relación con Elena. Ronda, con su belleza de postal, escondía un corazón conservador. Las miradas en el mercado, los murmullos en la plaza, las cejas alzadas cuando Sofía y Elena caminaban de la mano, todo era un recordatorio de que su amor, aunque puro, no era bienvenido por todos. Pero Elena no se dejaba intimidar. «Que hablen», decía con una sonrisa desafiante. «No van a decidir quiénes somos». Su seguridad era un bálsamo para Sofía, que aún luchaba con la culpa de decepcionar a su padre, aunque él la hubiera traicionado primero. Diego, mientras tanto, no se quedó de brazos cruzados. Una mañana, un abogado llegó a la casa, un hombre de traje impecable y mirada fría, enviado por Carmen. «Señorita Sofía», comenzó con un tono que destilaba autoridad, «su padre ha iniciado un proceso para reclamar la propiedad. Dice que las escrituras fueron un error administrativo». Sofía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Un error?». Su madre había sido meticulosa, casi profética al dejarle la casa. Pero el abogado continuó: «Si no llegamos a un acuerdo, esto irá a los tribunales. Y créame, no querrá pasar por eso». Elena, que estaba en la cocina preparando café, dejó la taza con un golpe seco. «Eso es una mentira descarada», dijo entrando en la sala con los ojos encendidos. «Esas escrituras son legales. Si quieren pelear, que lo hagan, pero no nos van a asustar». El abogado, incómodo, se ajustó la corbata y prometió volver con más documentos. Cuando se fue, Sofía se derrumbó en una silla, abrumada. «No sé si puedo hacer esto», murmuró. Elena se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. «Puedes. Y lo haremos juntas». La lucha por la casa se convirtió en un símbolo de algo más grande. Para Sofía, no era solo recuperar su hogar, sino reclamar su derecho a ser quien era, una mujer que amaba a otra mujer, que no se doblegaría ante las expectativas de su padre o de la sociedad. Pero cada paso era un desafío. Carmen comenzó a esparcir rumores en el pueblo, pintando a Sofía como una hija desagradecida que se negaba a ceder el espacio a la verdadera familia de Diego. Los hijastros Javier y Lucía no ayudaban. Javier, de 19 años, miraba a Sofía con desprecio, mientras que Lucía, de 17, parecía más curiosa que hostil, aunque nunca se atrevía a hablarle directamente. Una tarde, mientras Sofía revisaba las escrituras con un notario amigo de su madre, recibió una llamada de su tía Clara, la única familia que aún le hablaba. «Sofía, ten cuidado», le advirtió. «Diego está buscando aliados en el ayuntamiento. Cree que puede invalidar las escrituras diciendo que tu madre no estaba en sus cabales cuando las firmó». La noticia fue un golpe. Isabel, su madre, había sido una mujer fuerte y lúcida hasta el final. Cuestionar su voluntad era como borrar su legado una vez más. Esa noche Sofía y Elena salieron a caminar por el Tajo, el profundo cañón que dividía Ronda en dos. El viento fresco traía el aroma de los olivos, y las luces del pueblo titilaban como estrellas. «A veces siento que estoy luchando contra un fantasma», confesó Sofía, mirando el abismo. «No solo contra mi padre, sino contra lo que él espera que sea».
Elena la abrazó por detrás, apoyando la barbilla en su hombro. No estás luchando contra un fantasma, Sofía. Estás luchando por ti. Y por nosotras. Al día siguiente Sofía decidió contraatacar. Con la ayuda de Elena y el notario comenzó a reunir pruebas de la validez de las escrituras, cartas de su madre, registros notariales, incluso testimonios de vecinos que recordaban la devoción de Isabel por su hija. Pero cada avance venía con un costo. Una noche alguien pintó una palabra cruel en la puerta de la casa: pecado. Sofía sintió que su corazón se rompía, pero Elena, con una calma feroz, tomó un balde de pintura y cubrió la palabra con un mural de jazmines. Que sepan que no nos van a callar, dijo con las manos manchadas de blanco. El conflicto escalaba, y Sofía sabía que el enfrentamiento final con su padre estaba cerca. Pero en medio de la tormenta había momentos de luz, las noches en las que Elena la hacía reír con historias absurdas, las mañanas en las que se despertaban juntas, planeando un futuro que aún parecía posible. La casa, con sus paredes llenas de recuerdos, era el campo de batalla, pero también el refugio donde Sofía y Elena construían su amor, ladrillo a ladrillo. El verano en Ronda ardía con una intensidad que parecía reflejar el conflicto en el corazón de Sofía. Cada día traía una nueva maniobra de Diego y Carmen para presionarla: cartas legales, visitas de funcionarios del ayuntamiento, incluso un intento de cortar el suministro de agua a la casa. Pero Sofía, con Elena a su lado, se mantenía firme, aunque el peso de la lucha comenzaba a agotarla. Las escrituras eran su arma, pero también un recordatorio constante de la madre que había perdido y del padre que ya no reconocía. Una mañana, mientras Sofía revisaba documentos con el notario, Elena recibió una llamada inesperada. Era Lucía, la hijastra de Diego, quien, con voz tímida, pidió hablar con ellas en privado. Sofía dudó. Lucía siempre había sido distante, atrapada en la sombra de su madre y su hermano. Pero Elena, con su instinto para leer a las personas, insistió en darle una oportunidad. A veces las personas sorprenden, dijo guiñándole un ojo. Se encontraron en una cafetería en la Plaza del Socorro, un lugar lleno de turistas y el bullicio de la vida cotidiana. Lucía, con su cabello rubio recogido y una expresión nerviosa, parecía fuera de lugar. No estoy aquí para causar problemas, comenzó mirando sus manos. Solo quiero entender. Mi madre dice que ustedes no deberían estar aquí. Pero no sé si creo todo lo que dice. Sofía sintió una punzada de esperanza, pero también cautela. ¿Era esto una trampa? Elena, sin embargo, sonrió y le ofreció a Lucía un café. Cuéntanos qué piensas tú, dijo con suavidad. Lucía confesó que estaba confundida. Había crecido en un hogar donde las normas eran estrictas, donde el amor entre dos mujeres era algo que solo se mencionaba en susurros despectivos. Pero al ver a Sofía y Elena, algo en ella se removió. No sé si está mal, admitió casi en un susurro. Solo sé que ustedes parecen felices. Y mi madre no lo está, aunque lo finja. Aquella conversación marcó un punto de inflexión. Lucía no era una aliada, no aún, pero su curiosidad era una grieta en la armadura de Carmen. Mientras tanto, Diego redobló sus esfuerzos. Contrató a un nuevo abogado, un hombre conocido en Málaga por su agresividad en casos de disputas familiares. Este nuevo adversario, don Miguel, llegó con una pila de documentos que cuestionaban no solo las escrituras, sino la cordura de Isabel al firmarlas. Su madre estaba enferma, afirmó en una reunión tensa en la casa. No tenía capacidad para tomar decisiones legales. Sofía sintió que la rabia le quemaba el pecho. Su madre había sido una luchadora, una mujer que incluso en sus últimos días, había planeado proteger a su hija. Elena, que había estado escuchando en silencio, explotó. ¿Cómo se atreve a manchar su memoria?, gritó, dando un paso hacia don Miguel. Isabel sabía exactamente lo que hacía. Y ustedes no tienen derecho a cuestionarla. El abogado, desconcertado por la intensidad de Elena, se retiró prometiendo volver con más pruebas. Pero el daño estaba hecho,
Sofía sintió que el legado de su madre estaba siendo atacado, y eso la llenó de una determinación renovada. Esa noche Sofía y Elena se sentaron en el tejado de la casa, mirando las estrellas sobre el Tajo. A veces pienso que mamá sabía que esto pasaría, dijo Sofía, con la voz quebrada. Por eso me dejó las escrituras. Para que pudiera pelear. Elena la abrazó y por un momento el mundo pareció detenerse. Tu madre estaría orgullosa de ti, susurró. Y yo también. Al día siguiente Sofía decidió buscar aliados propios. Contactó a viejos amigos de su madre, artistas y vecinos que habían conocido a Isabel en sus mejores años. Uno de ellos, un pintor anciano llamado Rafael, le ofreció algo inesperado, una carta escrita por Isabel poco antes de su muerte, donde explicaba por qué había puesto la casa a nombre de Sofía. Es tuya, hija, decía la carta. Porque tú eres mi hogar, y nadie puede quitarte eso. Las lágrimas de Sofía cayeron sobre el papel, pero también sintió una fuerza nueva. Aquella carta podía ser la clave para ganar en los tribunales. Sin embargo, la presión no cedía. Carmen organizó una reunión en el pueblo invitando a vecinos influyentes para discutir el futuro de la casa. Sofía y Elena se enteraron y decidieron presentarse, aunque sabían que sería una emboscada. En la reunión, Carmen habló con lágrimas falsas, pintando a Sofía como una hija egoísta que impedía la felicidad de una nueva familia. Pero Sofía, con la carta de su madre en la mano, se puso de pie. Esta casa no es solo mía, dijo con la voz temblando pero clara. Es el legado de mi madre y nadie, ni siquiera mi padre, puede borrarlo. El silencio en la sala fue ensordecedor. Algunos vecinos asintieron, otros bajaron la mirada. Por primera vez, Sofía sintió que no estaba sola en su lucha. Pero la batalla estaba lejos de terminar, y Diego, desde el fondo de la sala, la miró con una furia que prometía más conflictos. La reunión en el pueblo marcó un antes y un después. Por primera vez, Sofía sintió que algunas miradas en ronda comenzaban a cambiar. La carta de su madre, leída en voz alta frente a los vecinos, había tocado fibras sensibles. Pero Diego y Carmen no se rendían. Al contrario, redoblaron sus esfuerzos, y la casa se convirtió en un campo de batalla donde cada día traía una nueva provocación. Una mañana, Sofía encontró las cerraduras cambiadas. Tuvo que llamar a un cerrajero para entrar en su propio hogar, mientras Carmen observaba desde la ventana de enfrente con una sonrisa triunfal. Elena estaba furiosa. Esto es una declaración de guerra, dijo mientras ayudaba a Sofía a instalar una nueva cerradura más segura. Pero Sofía, aunque herida, no quería caer en la trampa del odio. Si me convierto en ellos, pierdo más que la casa, murmuró. Elena la miró, sorprendida por su fortaleza, y asintió. Tienes razón. Vamos a ganar esto, pero a tu manera. La lucha legal avanzaba lentamente. El notario, junto con el abogado que Sofía contrató, un joven de Málaga llamado Antonio, trabajaban sin descanso para preparar el caso. Antonio era un aliado inesperado, había crecido en un pueblo similar a Ronda y entendía los prejuicios que Sofía y Elena enfrentaban. No solo estamos defendiendo una casa, le dijo una tarde mientras revisaban documentos. Estamos defendiendo tu derecho a existir como eres. Sus palabras resonaron en Sofía, dándole una nueva perspectiva. Esta no era solo su batalla, sino la de muchas otras personas que, como ella, luchaban por ser aceptadas. Mientras tanto, Lucía comenzó a acercarse más. Una tarde apareció en la casa con una excusa, necesitaba ayuda con un proyecto de arte para el instituto. Sofía, aunque desconfiada, la dejó entrar. Elena, siempre intuitiva, se dio cuenta de que Lucía no estaba allí solo por el proyecto. Durante horas hablaron de arte, de la vida, y tímidamente Lucía preguntó ¿cómo supiste que estabas enamorada de Elena? Sofía sonrió mirando a Elena, estaba esculpiendo una pequeña figura de arcilla en el patio. Lo supe porque con ella, siento que puedo ser yo misma, sin miedo. Esa conversación abrió una puerta. Lucía comenzó a visitar más a menudo,
y aunque no lo decía abiertamente, estaba cuestionando todo lo que su madre le había inculcado. Javier, su hermano, era otra historia. Seguía leal a Carmen y a Diego, y sus encuentros con Sofía estaban llenos de tensión. Una vez, mientras Sofía regaba los jazmines, Javier pasó por la calle y le gritó: «No vas a ganar, ¿sabes? Esta casa será nuestra». Sofía no respondió, pero sus manos temblaron al sostener la regadera. El punto de inflexión llegó una noche cuando Sofía recibió una notificación oficial: el caso iría a juicio en un mes. La noticia la paralizó. Sabía que las escrituras y la carta de su madre eran pruebas sólidas, pero también sabía que Diego y Carmen tenían recursos y conexiones. Elena, siempre práctica, propuso un plan: usar las redes sociales para contar su historia. No solo es tu casa, Sofía. Es tu verdad. Deja que el mundo la vea. Con la ayuda de Lucía, que resultó ser sorprendentemente hábil con las redes, publicaron un vídeo. En él, Sofía hablaba de su madre, de la casa, de su amor por Elena y de la lucha por mantener su hogar. El vídeo se volvió viral en Málaga y más allá, generando apoyo de activistas, artistas y desconocidos que veían en Sofía un símbolo de resistencia. Pero también atrajo odio. Los mensajes crueles llegaron como una marea, y una noche alguien rompió una ventana del patio con una piedra. Elena, sin dudarlo, cubrió la ventana con tablas y pintó sobre ellas una frase: «El amor siempre gana». El apoyo del pueblo también creció. Rafael, el pintor amigo de Isabel, organizó una exposición de arte en la plaza, dedicada a la memoria de Isabel y a la lucha de Sofía. Los vecinos comenzaron a acercarse, algunos con vergüenza por haber creído los rumores de Carmen, otros con historias propias de rechazo y redención. Sofía sintió por primera vez que no estaba sola en Ronda. Pero Diego no cedía. Una tarde se presentó en la casa, solo, sin Carmen ni los abogados. «Sofía, hablemos», dijo con una voz que parecía más cansada que enojada. Sofía lo dejó entrar, aunque Elena se mantuvo cerca, vigilante. Diego miró alrededor como si viera la casa por primera vez en años. «No quería que llegáramos a esto», murmuró. Sofía, con el corazón en un puño, respondió: «Entonces, ¿por qué me estás haciendo esto?». Diego no respondió, pero sus ojos por un instante reflejaron algo que parecía arrepentimiento. La visita de Diego dejó a Sofía descolocada. Por primera vez en meses, vio en él un atisbo del padre que recordaba, pero no podía confiar en él. No después de todo lo que había hecho. Elena, siempre protectora, le advirtió: «No bajes la guardia. Puede que solo esté buscando una forma de manipularte». Sofía asintió, pero una parte de ella, la niña que aún vivía en su corazón, quería creer que su padre podía cambiar. El juicio se acercaba y la casa estaba llena de actividad. Antonio, el abogado, llegaba cada tarde con nuevas estrategias, mientras Elena y Lucía trabajaban en la campaña en redes sociales. El vídeo de Sofía había llegado a medios nacionales, y una periodista de Sevilla pidió entrevistarla. Sofía dudó. Hablar en público sobre su vida, su amor por Elena, la exponía aún más a las críticas. Pero Elena la animó: «Tu historia no es solo tuya. Puede ayudar a otros». La entrevista fue un éxito y pronto mensajes de apoyo llegaron de toda España, desde parejas que enfrentaban rechazo hasta familias que habían sanado tras años de conflicto. Sin embargo, Carmen no se quedó atrás. Organizó su propia campaña, presentándose como una madre devota que solo quería lo mejor para sus hijos. En una entrevista en un canal local, lloró frente a las cámaras, diciendo que Sofía estaba destruyendo una familia. Los comentarios en redes se dividieron: algunos apoyaban a Carmen, otros veían a través de su manipulación. Sofía, al ver la entrevista, sintió una mezcla de rabia y lástima. «Ella no me conoce», le dijo a Elena. «No sabe lo que es pelear por algo que amas». Lucía, para sorpresa de todos, comenzó a tomar partido. Una noche, mientras ayudaba a Sofía a organizar documentos, confesó: «No quiero que mi madre gane. No está bien lo que hace». Era la primera vez que Lucía hablaba en contra de Carmen,
y Sofía sintió una conexión inesperada con ella. Gracias, dijo apretándole la mano. Lucía sonrió tímidamente, pero sus ojos brillaban con una determinación nueva. El día del juicio llegó como un huracán. El juzgado de Málaga estaba lleno de periodistas, activistas y curiosos. Sofía, vestida con una blusa blanca que había pertenecido a su madre, entró de la mano de Elena, sintiendo el peso de cada mirada. Diego estaba allí con Carmen y Javier a su lado, pero su rostro era una máscara de cansancio. El juez, una mujer de mirada severa pero justa, escuchó ambos lados. Antonio presentó las escrituras, la carta de Isabel y testimonios de vecinos y amigos que confirmaban la voluntad de la madre de Sofía. Don Miguel, el abogado de Diego, intentó desacreditar la carta, argumentando que Isabel estaba bajo presión emocional cuando la escribió. Pero Antonio contraatacó con pruebas de la lucidez de Isabel, incluyendo un diario que Sofía había encontrado en el ático, donde su madre detallaba su amor por su hija y su deseo de protegerla. El juez, visiblemente conmovida, pidió un receso para revisar las pruebas. Durante el receso, Sofía y Elena se sentaron en un banco afuera del juzgado. El sol de Málaga brillaba con fuerza, pero Sofía sentía frío. Pase lo que pase, dijo Elena, tomándola de la mano, esta lucha ya ha cambiado algo. Has hecho que la gente hable, que piense. Eso es enorme. Sofía sonrió, pero el miedo seguía allí como una sombra. Cuando el juicio se reanudó, el juez llamó a Diego al estrado. ¿Por qué insiste en reclamar esta casa?, preguntó. Diego por primera vez pareció no tener una respuesta preparada. Es mi hogar, murmuró. Y quiero un futuro para mi nueva familia. El juez lo miró fijamente. ¿Y qué hay de su hija? ¿No es ella parte de su familia? Diego bajó la mirada, y por un instante el silencio llenó la sala. Sofía sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Quería odiar a su padre, pero también lo amaba, y ese amor era una herida que no sanaba. Elena le apretó la mano, y Lucía, sentada en la fila de atrás, le dedicó una mirada de apoyo. El juez anunció que la decisión se daría en una semana, y la sala se vació lentamente. Sofía salió al aire libre sintiendo que el mundo entero estaba en pausa. Esa noche en la casa, Sofía y Elena hablaron hasta el amanecer. Recordaron los días en los que se conocieron, las risas en la playa, las noches bailando flamenco en un bar de Málaga. Si ganamos, dijo Sofía, quiero que esta casa sea nuestro hogar. Tuyo y mío. Elena sonrió con los ojos brillando. Ya lo es, Sofía. Siempre lo ha sido. La semana de espera fue una tortura. Sofía pasaba los días revisando cada detalle del caso, temiendo que algo se les hubiera escapado. Elena, siempre práctica, la obligaba a salir de la casa, a caminar por las calles de Ronda, a respirar el aire fresco del Tajo. No puedes controlar lo que pase en el juzgado, le decía, pero puedes controlar cómo vives estos días. Y así, entre la ansiedad y los pequeños momentos de calma, Sofía encontró fuerza en las cosas simples, el café que Elena le preparaba cada mañana, las risas de Lucía mientras pintaban el patio, los mensajes de apoyo que seguían llegando. Lucía se había convertido en una aliada inesperada. Aunque aún vivía con Carmen, pasaba cada vez más tiempo con Sofía y Elena, aprendiendo de ellas, cuestionando todo lo que había creído. Una tarde, mientras ayudaba a Sofía a limpiar el ático, encontró un cuadro de Isabel, un retrato de Sofía de niña, con los ojos llenos de sueños. Tu madre te amaba mucho, dijo Lucía, con la voz quebrada. Sofía asintió sintiendo que el espíritu de Isabel seguía protegiéndola. Pero no todo era esperanza. Carmen intensificó su campaña, enviando cartas anónimas a los vecinos, acusando a Sofía de manipular la verdad. Una noche un grupo de jóvenes lanzó huevos contra la casa, gritando insultos. Elena salió al patio furiosa, pero Sofía la detuvo. No vale la pena, dijo aunque su voz temblaba. En cambio organizaron una reunión en la casa, invitando a los vecinos que las apoyaban.
Fue una noche de música, vino y recuerdos, donde Sofía habló de su madre y de lo que la casa significaba. Para su sorpresa, muchos vecinos se quedaron hasta tarde compartiendo sus propias historias de lucha. El día de la decisión llegó. Sofía, Elena y Lucía entraron al juzgado con el corazón en la garganta. Diego estaba allí, pero esta vez sin Carmen. Sus ojos evitaban los de Sofía, y ella no sabía si eso era una buena o mala señal. El juez, con voz firme, comenzó a leer el veredicto. Tras revisar las pruebas, incluidas las escrituras y la carta de Isabel Ramírez, este tribunal determina que la propiedad pertenece legalmente a Sofía Ramírez. Un murmullo recorrió la sala. Sofía sintió que el aire volvía a sus pulmones, y Elena la abrazó con fuerza, llorando de alegría. Pero el juez no había terminado. Sin embargo, continuó: se recomienda a las partes buscar una mediación para resolver los conflictos familiares. Sofía miró a Diego esperando alguna reacción, pero él solo asintió en silencio y salió del juzgado. Carmen, que llegó tarde, explotó en furia, gritando que apelarían, pero don Miguel, su abogado, parecía resignado. La victoria era de Sofía, pero no se sentía como un triunfo completo. Esa noche la casa estaba llena de vida. Rafael, Antonio y varios vecinos llegaron para celebrar. Lucía, desafiando a su madre, también estaba allí, bailando con Elena mientras Sofía reía desde el patio. Pero en un rincón de su corazón, Sofía sentía un vacío. Quería a su padre a pesar de todo, y su silencio en el juzgado la había dejado con más preguntas que respuestas. Al día siguiente Diego apareció en la puerta. Venía solo, con una caja en las manos. «Son cosas de tu madre», dijo con la voz baja. «Pensé que deberías tenerlas». Sofía tomó la caja sorprendida, y vio dentro fotos, cartas y un cuaderno de bocetos de Isabel. «No voy a apelar», añadió Diego. «Pero necesito tiempo». No dijo más, y se marchó. Sofía se quedó en la puerta con las lágrimas cayendo, sintiendo que, aunque había ganado la casa, la reconciliación con su padre seguía siendo un sueño lejano. Elena la encontró en el patio, mirando los bocetos de su madre. «Dame tiempo a mí también», dijo Sofía, con una sonrisa triste. Elena la abrazó. «Todo el tiempo del mundo, amor». Juntas comenzaron a planear el futuro, convertir la casa en un espacio para artistas, un refugio para quienes, como ellas, necesitaban un lugar donde ser libres. La victoria en el juzgado trajo una calma frágil a la vida de Sofía. La casa era suya legalmente, pero las heridas del conflicto seguían abiertas. Cada mañana al despertar en el dormitorio que había sido de su madre, sentía una mezcla de alivio y melancolía. La caja que Diego le había dejado contenía más que recuerdos, era un puente hacia un pasado que aún dolía, pero también una promesa de sanación. Elena, siempre su ancla, la ayudaba a navegar esos días inciertos, llenando la casa de planes y risas. Sofía y Elena comenzaron a transformar la casa en algo más que un hogar. Decidieron convertir el patio en un espacio para talleres de arte inspirados por el espíritu de Isabel. Invitaron a artistas locales, muchos de los cuales habían conocido a la madre de Sofía, y organizaron una exposición inaugural. Lucía, que ahora pasaba casi todo su tiempo libre con ellas, diseñó los carteles, y su entusiasmo era contagioso. «Esto es como devolverle la vida a la casa», dijo una tarde, mientras colgaban luces en el patio. Pero no todo era sencillo. Carmen, aunque derrotada en el juzgado, no desapareció. Seguía viviendo en Ronda, y su presencia era una sombra constante. Javier, su hijo, había comenzado a ignorar a Sofía, pero los rumores que Carmen esparcía seguían causando daño. Algunos vecinos, aunque apoyaban a Sofía, aún se sentían incómodos con su relación con Elena. Una tarde, mientras colgaban los carteles de la exposición, un hombre mayor pasó y murmuró algo despectivo. Elena, con su humor característico, le gritó: «Venga, que el amor no muerde». Sofía rió, pero el comentario le recordó lo lejos que aún estaba el mundo de aceptarlas por completo. Lucía, mientras tanto, estaba cambiando.
Había comenzado a hablar abiertamente con Sofía y Elena sobre su propia identidad, confesando que se sentía atraída por una compañera de clase. No sé cómo decírselo a mi madre, admitió una noche, con los ojos llenos de miedo. Sofía, recordando su propio camino, le tomó la mano. No tienes que hacerlo hasta que estés lista, dijo. Pero cuando lo hagas nos tendrás aquí. Lucía asintió y por primera vez, Sofía sintió que no solo estaba luchando por sí misma, sino por un futuro donde otras como Lucía pudieran ser libres. Una sorpresa llegó cuando Rafael, el pintor amigo de Isabel, propuso incluir la historia de Sofía en un festival de arte en Málaga. Tu lucha es arte, le dijo. Es resistencia a amor, ¿verdad? Sofía dudó, pero Elena la convenció. El festival fue un éxito, y la historia de Sofía y Elena inspiró a muchos, desde jóvenes queer que buscaban su lugar hasta familias que aprendían a reconciliarse. Una periodista escribió un artículo titulado La casa que resistió y pronto, la casa de Sofía se convirtió en un símbolo de esperanza. Diego, mientras tanto, seguía siendo un enigma. No volvió a contactar a Sofía, pero ella comenzó a notar pequeños gestos. Una vecina le dijo que Diego había defendido la exposición de arte cuando alguien la criticó, y otro día, encontró una nota anónima en el buzón que decía, «Tu madre estaría orgullosa». No estaba firmada, pero Sofía reconoció la letra de su padre. No sabía si era un paso hacia la reconciliación o solo un destello de arrepentimiento, pero guardó la nota con cuidado. Una noche, mientras Sofía y Elena pintaban el patio con colores vivos, inspiradas por los lienzos de Isabel, hablaron del futuro. Quiero que esta casa sea un hogar para todos los que no tienen uno, dijo Sofía. Elena sonrió. Entonces hagámoslo. Un refugio para los que aman, para los que luchan, para los que sueñan. Aquella noche, bajo las estrellas, hicieron un pacto. La casa sería más que un lugar, sería un legado de amor y resistencia. El primer taller de arte en la casa fue un éxito rotundo. Artistas de toda Andalucía llegaron a Ronda, llenando el patio de risas, colores y música. Sofía y Elena trabajaron incansablemente, pero cada sonrisa de los participantes, cada cuadro terminado, era una recompensa. Lucía, ahora una parte esencial del proyecto, dirigía un grupo de jóvenes que pintaban un mural en la pared del patio, inspirado en los jazmines que Isabel tanto amaba. La casa, que una vez estuvo al borde de ser arrebatada, ahora era un faro de creatividad y aceptación. Sofía comenzó a recibir cartas de personas que habían oído su historia. Una chica de Granada escribió sobre cómo el coraje de Sofía la ayudó a hablar con su familia sobre su orientación. Un hombre mayor de Cádiz compartió que, tras años de rechazar a su hijo, había decidido buscarlo para pedirle perdón. Cada carta era un recordatorio de que la lucha de Sofía había trascendido las paredes de su casa. Elena, al leerlas, bromeaba, «Mira, amor, estás cambiando el mundo, una pincelada a la vez». Pero el pasado no desaparecía tan fácilmente. Una mañana, mientras Sofía regaba los jazmines, vio a Diego al otro lado de la calle observándola. No se acercó, pero tampoco se fue. Sus ojos, cansados pero llenos de algo que parecía arrepentimiento, se encontraron con los de Sofía por un instante antes de que él diera media vuelta. Esa noche Sofía escribió una carta a su padre, sin saber si alguna vez se la daría. «No quiero odiarte», escribió. «Solo quiero que entiendas que esta casa, este amor, es lo que soy». Carmen, por su parte, se había retirado del ojo público. Los rumores decían que había discutido con Diego y que su relación estaba fracturándose. Javier se mudó a Málaga para estudiar, y Lucía, ahora más segura de sí misma, le confesó a Sofía que había hablado con su madre sobre su propia identidad. Carmen no lo tomó bien, pero Lucía, con el apoyo de Sofía y Elena, decidió seguir adelante. «Voy a ser quien soy», dijo con una sonrisa que recordaba a la de Elena. El clímax llegó un año después del juicio, durante la segunda exposición en la casa. El patio estaba lleno de gente y el aire olía a jazmines y pintura fresca. Sofía, al dar un discurso de bienvenida, habló de su madre, de Elena, de la lucha por ser aceptada. En un momento vio a Diego en la multitud, al fondo, escuchando en silencio.
Cuando terminó, él se acercó con los ojos húmedos. No sé si puedo entender todo, dijo con la voz rota. Pero no quiero perderte. Por primera vez en años, Sofía lo abrazó, sintiendo que aunque el camino sería largo, había esperanza. La casa, ahora un centro de arte y comunidad, se convirtió en un refugio para muchos. Sofía y Elena se casaron allí, en una ceremonia sencilla pero llena de amor, rodeadas de amigos, artistas y Lucía, que fue su dama de honor. Diego no asistió, pero envió un cuadro que había pintado, un retrato de Isabel, como una ofrenda de paz. Sofía lo colgó en la sala, junto a los lienzos de su madre, sintiendo que de alguna manera, todos estaban conectados. El final no fue perfecto, pero fue real. Sofía y Elena construyeron un hogar donde el amor, en todas sus formas, era bienvenido. La casa, con sus escrituras a salvo, no era solo un lugar, era un testimonio de su resistencia, de su amor, de su humanidad. Y mientras el sol se ponía sobre Ronda, Sofía supo que sin importar lo que viniera, ella y Elena lo enfrentarían juntas, con el corazón abierto y las manos entrelazadas.